Hola, mis queridos hermanos, mucho tiempo sin verte, pero era porque estábamos viajando para la gloria de Dios. Vamos a hablar de qué significa, qué obstaculiza la intimidad de Dios. El temor del Señor es el fundamento de la intimidad de Dios. Esto aclara el principio del libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Es un fundamento, es temerle a nuestro Padre Celestial. ¿Qué tipo de sabiduría? El escritor nos lo dice en algunos versículos más adelante. Proverbios 2, del 1 al 5 nos dice: Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si aclamaras a la inteligencia y a la prudencia, si adieras tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La palabra conocimiento es definida por el diccionario o de la bíblica lenguaje o diccionario de idiomas bíblicos como información de una persona con fuertes aplicaciones de declaración con esa persona. El diccionario expositivo viene y nos dice que esta palabra para conocimiento es tener un conocimiento íntimo, fruto de la experiencia de Él o fruto de la experiencia con Dios. Y continúa diciendo, positivamente al conocer a Dios equivale a temerle. Puedes ver en el versículo anterior que temer al Señor es considerar sus mandamientos como un tesoro. Mucha gente y muchas veces nosotros no hacemos estas cosas, no consideramos los mandamientos de Dios como un tesoro. Considerar sus mandamientos como tesoro es inclinar tu oído a su palabra con toda la disposición a obedecerla sin importar la circunstancia. Lo opuesto a la intimidad es lo que está reservado para los que carecen de ese temor santo, porque Santiago nos dice que nos engañemos a nosotros mismos. Santiago 1:22. Cuando conocemos su voluntad y nos refrenamos de obedecerla, el engaño es bastante atemorizante porque los engañados creen estar en lo correcto cuando en realidad no lo están. Los engañados reciben consuelo de un conocimiento de Dios que simplemente no van a poseer. Cuando tenemos una imagen distorsionada de Dios, sin el temor de Dios, en realidad no conocemos a Dios. Se desarrolla, se forma y se modela dentro de nuestra alma o de nuestra imaginación una imagen incorrecta. Aunque profesemos una relación con Él y lo honremos con nuestros labios, nuestro corazón no está cerca al suyo y nuestra vida está fuera de sintonía con sus deseos. Esto es evidente en los hijos de Israel. Cuando se declaró, cuando se declaró que Moisés, en los capítulos de Moisés los llevó a encontrarse con Dios en el Sinaí, y aún así el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20:21. Qué triste que no pudieron acercarse a ese glorioso interludio, a esa magnífica presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Quién sabe lo que hubiera sucedido? Tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra hablada por su misma voz. Sin embargo, como te dije antes, no pudieron manejar su presencia porque no tenían temor de Dios en sus corazones y por lo tanto no podían guardar sus mandamientos. Deuteronomio 5:29. Decepcionados, Dios establece el mediador entre él y el pueblo. Le dice a Moisés: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Éxodo 19:24. Dios llamó a Moisés y a Aarón a sí mismo como mediadores. Ellos escucharán su palabra para el pueblo y llevarán sus palabras a él, bastante alejado de la intimidad original que él le había planeado tener con su pueblo. No obstante, cuando seguimos leyendo a lo largo del Éxodo, descubrimos a Moisés arriba de la montaña y a Aarón solo en el campamento. Parece que comenzó a subir, pero finalmente terminó de vuelta entre el pueblo, porque se sentía más cómodo en la presencia de la gente que en la presencia de Dios. Carecía de temor de Dios. Aarón
Temía más al hombre que a Dios y por lo tanto le servía. Finalmente terminaría dándole a la gente lo que quería y como estábamos a punto de ver, no tomaría mucho tiempo. Moisés ha estado en el monte durante casi 40 días y leemos Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón tenía el don de liderazgo que conlleva ciertas cualidades, una de las cuales es atraer la gente como imán. Esto va a atraer a los demás sin importar que el líder talentoso haya estado con Dios o no. Esto explica cómo uno puede tener una iglesia de miles carentes de la presencia de Dios, donde sus deseos son mal interpretados. Demasiado a menudo el líder que carece de temor del Señor utiliza sus dones por Dios para llevar a cabo los deseos de la gente y no así de nuestro Padre Celestial. El pueblo insistió a Aarón: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Obsérvese que no dijeron: porque a este Dios no sabemos qué le haya acontecido, por lo cual no negaron a Dios, sino que simplemente descalificaron a Moisés. Dios con mayúscula o un Dios pequeño o un Dios falso. Utilizamos la palabra dioses. La palabra hebrea para Dios es Elohim. Esta palabra se encuentra 1006 veces en el Antiguo Testamento, aproximadamente 2350 de su ocurrencia. El 90% se refiere al Dios Todopoderoso al que nosotros servimos. Se repite 32 veces solamente en el primer capítulo de Génesis y cada referencia es al Señor. Por ejemplo, el primer versículo de la Biblia dice: Al principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Génesis 1. Aquí Elohim es traducido como Dios. Aproximadamente 250 veces en el Antiguo Testamento esta palabra se utiliza para describir un Dios falso, así que simplemente debemos leerla tomando en cuenta el contexto para discernir el significado correcto. Aarón les dijo al pueblo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedlos. Éxodo 32:2. El pueblo lo hizo, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Éxodo 32:4. Una vez que moldeó este oro en un becerro en sus herramientas, todo el pueblo dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. La palabra para dioses también es Elohim. El pueblo estaba diciendo: Este es tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Está empezando a ver lo que está sucediendo? Vamos a seguir leyendo para que estés seguro de que esta gente está diciendo. Y viendo a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y le dijo: Mañana será fiesta de Jehová. Éxodo 32:5. La palabra hebrea Jehová o Yahweh es la palabra más sagrada del Antiguo Testamento. Es el nombre propio del único Dios verdadero. Nunca se utiliza en el Antiguo Testamento para describir o nombrar un Dios falso. La palabra era tan sagrada que los escribas hebreos ni siquiera la escribían completa. Le quitaban las vocales y solo escribían las iniciales Y, H, W, H. Los escribas judíos se referían a ella como el tetragrama sagrado, los 4 nombres impronunciables. Este es el nombre inmemorable, el Señor sagrado, guardado de la profanidad en la vida de Israel. Así que en esencia lo que Aarón y los hijos de Dios hicieron fue moldear un becerro señalando y decir: He aquí Jehová, el único Dios y verdadero que nos sacó de la tierra de Egipto. No dijeron: He aquí Baal, el que nos sacó de la tierra de Egipto, ni atribuyeron su liberación a otro Dios falso. Le llamaron a este becerro con el nombre del Señor. No estaban descaradamente negando a Dios. Más bien redujeron su gloria al nivel de la imagen de un becerro moldeado. Estaban engañados en su conocimiento de él.
Todavía conocían a Yahvé como su Salvador libertador de Egipto. Tampoco negaron su poder sanador, solo cambiaron la imagen de su persona y si seguimos leyendo descubrimos en Éxodo 32:6 y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Observa que trajeron holocausto. ¿Por qué trajeron ofrenda? Para honrar al que preferaban servir a Yahvé. Después de una presentación de ofrendas o adoración, se regocijaron en sus apetitos carnales. La nueva versión internacional dice que el pueblo se entregó al desenfreno. ¿Podría estar esto sucediendo en la actualidad? Existen personas que hayan sido salvadas del mundo por su gracia salvadora, que carezcan de temor santo y clemente y clamen a Jesús, que han formado en su imaginación todo el tiempo después de haber pasado por su experiencia de nuevo nacimiento y recibirlo y confesarlo como Señor. Viene a la iglesia a cantar canciones de liberación y libertad, a escuchar mensajes y a dar dinero, pero salen y mienten para lograr una venta mientras que testifican de cómo Dios está bendiciendo su negocio. Posiblemente chismean acerca de su pastor y de otros justificando como, bueno, es la verdad y los demás lo saben. Cometen fornicación y actos obscenos y luego lo justifican todo con el hecho de que aunque Jesús lo ha salvado, todavía viven en un cuerpo que tiene necesidades. La lista es casi interminable. ¿Conoces a Jesús? Pregúntales. Todos te van a contestar enfáticamente que sí, están engañados, están confesando en que están sentados en la diestra de la majestad de la altura o a un Jesús que ellos crearon a su propia imagen que le da todo lo que ellos quieren. Sobre todo, nos identificamos con alguna de estas cosas. Vas a descubrir que cuando la gente carece de temor de Dios, clama a Él, pero se inclina hacia los apetitos carnales y la carne está en enemistad contra Dios porque no se sujeta a la voluntad. Romanos 8 del 5 al 7. Son desobedientes a sus deseos y cuando son llamados de su nombre, profesan conocerle y creen que Él es la prueba su comportamiento. Su falta de obediencia proviene de un corazón que carece de temor santo. La raíz de toda desobediencia y desconexión es arropada con el engaño de que conocemos a nuestro Padre Celestial. ¿Crees tú conocerlo? ¿Crees tú seguir sus caminos? ¿Crees tú estar en Él? ¿Crees tú que adoras al verdadero Dios con el solo hecho de pronunciar su nombre? Hazte esta pregunta, mis queridos hermanos. Introduce en lo más profundo del corazón y tendrás una respuesta verdadera. Padre Celestial, te damos gracias por cada persona. Yo te pido, Dios eterno, que seas tú, oh Dios eterno, misericordioso, ayudándonos, guiándonos, Padre Celestial, llenándonos cada día más y más de ti. Que tu presencia, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, oh Padre Celestial, esté siempre con nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, guíanos, Padre Celestial, y transforma cada día más nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret. Que tu amor, tu misericordia nos acompañe, que tu presencia siempre nos guíe. Te pido por cada persona, Padre Celestial, para que ellos entiendan, Señor, que tú eres el único Padre, Dios verdadero. Tú eres el único Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso. Ayúdanos, Padre Celestial. Guíanos, Padre Celestial, oh Dios eterno. Llena a las personas de ti para que ellos te conozcan a ti, el único Señor, el único Dios verdadero. Que tu amor y tu presencia, Señor, nunca los deje. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.